hacer la invocación para que esto no se salga de control como pasó en manifestaciones días anteriores. Bueno, toda protesta o toda marcha, siempre y cuando se dé dentro del marco constitucional, tal como lo dice la Constitución Política del Perú, debe ser pacífica, ¿no? Siempre como mujer demócrata tengo claro que toda marcha debe darse dentro del marco constitucional. Es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, pero siempre y cuando se dé de manera pacífica, ¿no? El día de hoy vemos incluso participación de congresistas, de autoridades que participan de algunas marchas, pero de manera pacífica, ¿no? Hay congresistas que salen a marchar a favor o en contra de un proyecto de ley y eso no es malo. Esto está dentro de lo que dice la Constitución, siempre y cuando se dé también en ese marco constitucional, que es básicamente que sea de manera pacífica. ¿Puede aclarar, por favor, porque se ha hecho público una fotografía de usted, aparentemente una protesta en contra del proyecto minero Tía María? ¿En qué contexto se dio exactamente esta participación suya? Así es, mi participación en marzo del 2011, justamente en aquella preocupación que todo el pueblo arequipeño, incluidos sus autoridades, manifestaban esa preocupación de manera pacífica dentro de la norma constitucional. Frente a un informe de la UNOPS donde daba cuenta de 138 observaciones y 300 recomendaciones. En ese conjunto, en esa reunión que se tuvo con permiso de las autoridades en la Plaza de Armas de Arequipa, donde participaron no solamente candidatos al Congreso de todas las fuerzas postulantes, sino también la ciudadanía, así también como autoridades en ese entonces electas, lo hicimos de manera pacífica, en el marco que la Constitución da. Y es por eso bueno, esas fotos fueron de marzo del 2011, pero se dieron nuevamente, como vuelvo a decir, en ese contexto, ¿no? En el contexto que la Constitución da. Estamos en vivo para RPP. ¿Considera usted que este tipo de participación en manifestaciones pacíficas, como usted indica, en el año 2011, por ejemplo, en contra de un proyecto como Tía María, estaría pasando la factura actualmente al gobierno, precisamente porque en un primer momento ustedes, bueno, apoyaban más bien al tema de la agricultura, estaban en contra de la participación de empresas mineras en diversas zonas del país? Mire, acá no se trata de estar en contra o a favor, acá se trata de hacer las cosas dentro del marco de la Constitución. Pero esta actitud si me permites terminar a tu pregunta. Vuelvo a decir, las manifestaciones, la preocupación que en marzo del 2011 tuve como candidata, como ciudadana en todo mi derecho, fue dentro del marco constitucional, donde participaron candidatos al Congreso, donde participaron, por supuesto, autoridades electas, alcaldes de ese entonces, de marzo del 2011, frente al primer estudio de impacto ambiental, donde la UNOPS dio a conocer esas 138 observaciones y como pueblo arequipeño, por supuesto, que manifestamos nuestra preocupación a un estudio donde tenía observaciones. El día de hoy, vuelvo a reafirmar que ese es un derecho constitucional por el cual vemos, por ejemplo, el día de hoy a congresistas que participan a favor o en contra de un proyecto de ley, pero lo hacen de manera pacífica. Entonces es ahí la diferencia, en participar de manera pacífica, a ir a agredir, por ejemplo, a una anciana que no se quiere sumar a un paro, a agredir o transgredir aquel derecho de esos niños que tienen que ir a estudiar. Entonces, las manifestaciones que como ciudadanos tenemos, que están dentro del marco constitucional, se dan dentro de ese marco, de manera pacífica, no agrediendo, no tratando de vulnerar otros derechos, no yendo a amenazar a las personas que no se suman a tu causa. Y el día de hoy nosotros estamos preocupados y como presidente del Congreso preocupada por aquellos niños que no van a la escuela, por aquella señora que no puede ir a hacer al mercado, por aquel padre de familia que no puede ir a trabajar a buscar el pan de sus hijos. Entonces las protestas, por supuesto que se hacen dentro del marco constitucional, es legítimo, es constitucional, pero dentro del marco constitucional y obviamente se dan de manera pacífica. Disculpe, bueno,
¿Ha variado luego que se levantaron las observaciones? De ninguna manera. Yo he pensado y pienso siempre que toda manifestación, toda preocupación de un ciudadano se da dentro del marco constitucional. No ha cambiado, al contrario, nuestra última participación como congresistas, como autoridades responsables electas, es llamar al diálogo. Si tenemos una población, si tenemos a la población arequipeña preocupada por todo este trance que ha pasado, este proyecto de Tía María en Arequipa, justamente en esa mesa de diálogo. El diálogo, vuelvo a repetir, yo siempre lo he pensado, yo soy una mujer demócrata, respetuosa de la Constitución y participo con mis derechos dentro del marco que la Constitución me da. Participar en una preocupación en el pueblo arequipeño en marzo del 2011 de manera pacífica. Y como mujer demócrata, reafirmo el día de hoy mi voluntad en que el diálogo y creer de que el diálogo es la mejor herramienta de la democracia. Y la democracia se da respetando los derechos, la democracia no se da vulnerando derechos, la democracia no se da agrediendo a las personas, la democracia no se da con amenazas. Ninguna persona que está en todo su derecho de salir a protestar lo hace amenazando. Hay una anciana en Arequipa que han ido a vulnerar su casa, a apedrearle su casa para que se sume al paro. Hay unos niños que quieren estudiar, hay una madre que quiere ir al mercado, hay un padre de familia que tiene que viajar a la ciudad de Mollendo Islay para llevar el pan de sus hijos. Y eso no se puede ver vulnerado. Entonces, los respetos de nosotros y los derechos terminan siempre y cuando no se infringen los demás. Si me permite. No ha cambiado nada. Si me permite reiterar la pregunta, porque me parece que no la respondió como en el sentido que le había preguntado. La posición del nacionalismo en ese entonces, en el 2011, con protestas, como usted dice, pacíficas, respetando la Constitución, pero, digamos, generando expectativas por parte de un sector de la población en contra de las empresas mineras. Actualmente, ¿no le está generando, digamos, ese tipo de situaciones al gobierno que no puede controlar? Vuelvo a contestarle. La posición del pueblo arequipeño en marzo del 2012, en la foto donde yo aparezco públicamente, es mostrando como pueblo arequipeño su preocupación ante un informe en ese entonces que daba la UNOPS de 138 observaciones y 300 recomendaciones al proyecto. Y vuelvo a reafirmar el día de hoy que como mujer demócrata, como representante de Arequipa, considero y siempre he considerado que el diálogo es la mejor herramienta. No a la violencia, venga de quien venga. Ni a la violencia por parte de la policía, ni a la violencia por parte de un agricultor. Vuelvo a reafirmar y vuelvo a repetir que como mujer demócrata creo en el diálogo y creo firmemente que el diálogo es la mejor herramienta para cualquier controversia. Los casos, y en este caso el caso de Tía María, yo respaldo la postura y la posición de la gobernadora regional de propiciar el diálogo. Hemos estado a las convocatorias de ella, junto con los congresistas por Arequipa, respaldando justamente ese espacio, en ese espacio donde no hay violencia, en esa mesa de diálogo. Y claro está, es una mesa de diálogo donde hay que dialogar, donde las partes tienen que ser escuchadas. Y por supuesto, las personas y los peruanos tenemos todo el derecho a participar siempre y cuando sean de manera pacífica. La Constitución reconoce, pero cuando se da dentro del marco pacífico. Y eso es un derecho que tenemos todos. El día de hoy, por ejemplo, vuelvo a repetirlo, tenemos congresistas que salen a apoyar marchas a favor o en contra de un proyecto de ley. Y eso no es ilegítimo, eso es totalmente legítimo, es el derecho que tenemos los peruanos, es el derecho que tenemos todos los peruanos. Y en este sentido, yo hago un llamado al diálogo. Sé que hoy día he iniciado un paro en Arequipa de 72 horas, el cual hacemos un llamado a que sea de manera pacífica. No más muertes y no violencia, venga de quien venga. Presidente, pero algunos congresistas de oposición están señalando que el marco era diferente en el 2011, en un marco de demagogia, populismo y mentira, que fue lo que marcó la campaña de Ollantumala. Ya le contesté, como mujer demócrata he creído y creo siempre en que el diálogo es la mejor herramienta. Siempre haré un llamado al diálogo y siempre seré respetuosa de la participación de los peruanos de las marchas cuando son, siempre y cuando dentro de ese marco que legalmente nos da nuestra Constitución. Eso debemos entender. La Constitución nos da esa participación de los peruanos dentro del marco legal que sea pacífico. Esa es la condición. Muchas gracias. Mañana Pérez Guadalupe señaló que iba a pedir la detención del dirigente Julio Gutiérrez por esto de audio donde aparece pidiendo aparentemente dinero a la empresa para levantar las protestas. ¿Está en esa línea? ¿Usted comparte esta preocupación, este pedido del ministro? Dependerá eso del Ministerio Público, ¿no? Ahí sí, los procesos hay que ser
deben de respetarse y eso es parte de otra instancia, no del Congreso de la República. Eso será en las instancias que se den en el Poder Judicial y en el marco del Ministerio Público. Esta mañana de todas maneras se van a debatir en el Pleno los informes de ética. Mañana, el miércoles y jueves tenemos agenda del Congreso, tenemos una agenda intensa. Se ha notificado al resto de casos que están en la Comisión de Ética a los congresistas para que ellos notifiquen y se preparen con sus abogados, que es el derecho que tienen obviamente a su derecho de defensa, y participen dentro de este debate en la Comisión de Ética. Se verá en el Pleno. Todos han sido notificados para el día miércoles, veremos entre esos casos y algunos 2 o 3 proyectos de ley muy pequeños, y el día jueves seguiremos con nuestra agenda legislativa, ¿no?, que el país está esperando. En el caso de Heriberto Benítez, ayer Mauricio Mulder manifestó que el nacionalismo lo está blindando en el informe de ética. Como presidente del Congreso me corresponde a mí poner los casos a debate. Será el Pleno y las fuerzas que se manifiesten sobre la votación. Presidente, ¿y López Menéndez cuándo se va a debatir? Bueno, también está en la agenda, estamos nosotros tratando de cumplir con varios pedidos, no solamente ese día, ¿no? Son varios informes. ¿Presidenta, llegaron las facultades No, legislativas? todavía, pero apenas las tengamos, también daremos la prioridad del caso, ¿no? Son varios temas que están en la agenda, estamos tratando de avanzar, estamos tratando de sesionar, como ustedes ven, no solamente los días jueves, sino los miércoles también, y poder también avanzar. A veces los debates se tornan muy largos y en el día pues se avanza muy poco. ¿Y defensor del pueblo, presidente, cuándo vamos a Seguimos en la búsqueda del consenso, vuelvo a decir, el consenso es el mejor espacio para lograrlo, ¿no? Estamos intentando. Muchas gracias.